Ahora sí, nos ha dado el mensajito de que lo estamos grabando y efectivamente esta sesión la estamos grabando, la vamos a poner a vuestra disposición y también la vamos a incluir como una formación modelo masterclass dentro de nosotros. Bueno, dicho esto, ahora sí, si os parece voy a hacer una presentación un poco más formal de Carlos, aunque bueno, Carlos nos ha enviado distintos perfiles, distintas formas de presentarle y yo he acudido a coger una fórmula mixta más bien, ¿no? Carlos es profesional en recursos humanos con muchos años de experiencia en todo el ámbito empresarial y como líneas generales, que me ha gustado mucho cómo las ha trazado él, es experto internacional en recursos humanos, experto en felicidad y bienestar, con 10 años como director de recursos humanos, experiencia perfecta, como es executive coach, facilitador de dinámicas de alto impacto y team building, miembro del patronato y junta directiva de la Fundación Mundial de la Felicidad, accionista de Happy Force, encargado de New Business y alianzas, autor de Happy Colleague, la felicidad en el trabajo es cosa seria, y ahora nos lo tendrá que demostrar, y es madrileño, es orientado a la empatía, con orientación hacia las personas, y bueno, pues como podéis ver en lo que he comentado antes y ahora mismo, pues es bastante inquieto, ¿no? Carlos es bastante inquieto, tiene muchas inquietudes y eso siempre es sano. Antes de que yo me retire y dé un pasito atrás y os deje con Carlos, si quiero comentaros que si queréis trasladar alguna pregunta, alguna duda, cualquier comentario sobre la sesión, podéis emplear el sistema de preguntas de Zoom que está abajo, el sistema de preguntitas, hay un botoncito. Entonces, esas preguntas nos llegan a nosotros y nosotros se las iremos administrando a Carlos, bien durante la sesión o bien a la finalización, ¿vale? Para que no interrumpirle demasiado. E incluso a través del chat también podéis realizar cualquier comentario que pudierais necesitar. Pues nada más, Carlos, lo dicho, eran apenas un par de minutos que te iba a robar y yo ya me retiro, hago mutis por el foro, me quedo por detrás y saco las preguntas y las dudas que pudieran surgir. Muchas gracias. Perfecto, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Dame un segundo, déjame que nos aseguremos Sí. de que comparto bien. Sí, Y sí. antes de retirarte. Hemos tenido, como siempre, se tienen estas cosas, nuestros momentos de crisis y de directo, porque justo 3 minutos antes de la conexión has tenido que, me da sospecho, que reiniciar para poder compartir adecuadamente. Pero vamos, Justo. ahora estamos viéndolo en la presentación en modo trabajo, no en modo presentación. Ok, ahora le cambiamos. Perfecto. Ahora está perfecto. Ahora lo estoy viendo en grande, ¿no? Fenomenal. Perfecto, Manuel. Pues Muy muchas bien. gracias. Por aquí me quedo. Perfecto, Manuel. Muchas gracias en lo personal por esta presentación y por haber elegido una fórmula un poco más personal, más allá de la información que yo facilitaba. Me gusta, bueno, que te hayas tomado un poco el tiempo de hacer esa adaptación. Muchísimas gracias a Structuralia. He asistido con muchísima atención tanto al vídeo como a tu explicación. Me parece que es una fórmula muy acertada esta que planteáis, esta facilidad de acceso, esta facilidad bueno, al final yo muchas veces lo comparo con hacer la digestión, ¿no? A veces la formación tiene que ser casi como la ensalada, ¿no? Que sea de digestión fácil. Y bueno, con todos los medios que habéis puesto al alcance de todos vuestros clientes, estoy seguro que esas digestiones para la formación son muy fáciles. Muchísimas gracias, Hace digo, sencillo, gracias a ti. muchísimas gracias por tenerme aquí, por invitarme y bueno, por dejarme colarme dentro de vuestros contenidos en Faros. Como os anticipaba Manuel, bueno, pues la idea hoy es traer un tema, digo, relativamente novedoso, porque será novedoso para algunos y no tanto para otros, ¿no? Es verdad que a raíz de la pandemia todos hemos, de alguna manera, elevado nuestro nivel de conciencia respecto de la importancia que tenía, si no ya la felicidad, por lo menos sí el bienestar relacionado un poco con lo laboral y sobre todo con el desempeño de los trabajadores. Nos hemos dado cuenta de que cuando la gente está bajo situaciones de estrés o bajo situaciones de tensión o de elevada preocupación, el rendimiento y el desempeño lógicamente se ven muy comprometidos. Esto es algo que hemos tomado como muy buena cuenta a consecuencia de la pandemia, es de esos grandes aprendizajes que nos ha dejado junto con otros, ¿no? Como la posibilidad de hacer más flexible el trabajo a través de fórmulas híbridas o el teletrabajo. Y bueno, son algunos de los aprendizajes que hemos sacado como cultura, como colectivo, como comunidad o para el entorno laboral a raíz de este evento tan desgraciado como fue la pandemia, ¿no? Como os decía Manuel, no me entretengo mucho, me encontráis en LinkedIn, me encontráis en
en cualquier comunicación que haya también en LinkedIn, en Happy Force. Es la organización para la que trabajo, es la organización de la que también soy un poquito propietario, y básicamente nos dedicamos en Happy Force a medir la felicidad, el nivel de felicidad y de bienestar en las organizaciones. Ahora lo desarrollaré un poquito más. Algunas cosas que ha mencionado Manuel también son que formo parte del patronato de la Fundación Mundial de la Felicidad. Dentro de esta fundación, el propósito, bueno, pues un poco es que las personas seamos un poquito más libres, conscientes y felices, y es de alguna manera trasladar desde nuestro ámbito, ¿no? desde nuestro enfoque, un mensaje positivo y una visión optimista del mundo. De hecho, nos hemos vinculado con algunos objetivos que tienen las Naciones Unidas, como ese 10 Billion Happy People en 2050, y para ello pretendemos movilizar 25.000 agentes de cambio entre educadores, profesionales de la salud, líderes de empresas, activistas, funcionarios públicos, que impacten al menos en 400 personas cada uno para llegar a ese objetivo de 10 billion happy people, ¿no? Para esto tenemos 80 ágoras distribuidos en todo el mundo. Para nosotros esas ágoras son como, de alguna manera, como centros satélite de la Fundación, que también se encargan de promover distintas iniciativas y acciones para, como decía, impactar positivamente en cuantas más personas mejor, ¿no? Pero como decía, cada agente de cambio que al menos impacte en esas 400 personas que teníamos como referencia. Dentro de esa fundación tenemos un montón de comisiones. Tenemos una comisión que tiene una cátedra para investigar la felicidad. Tenemos una comisión que se encarga de la parte literaria, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos muchos autores escribiendo y contribuyendo al acervo literario de la fundación, pero también del dominio público, compartiendo su conocimiento, compartiendo sus experiencias, su conocimiento en el ámbito empresarial y, por supuesto, en este muy particular de la felicidad y del bienestar. También tenemos otra iniciativa muy bonita, que es de 100 ciudades felices. Básicamente los 3 ejes que utilizamos en la fundación son las ciudades, dentro de este objetivo de 100 ciudades felices, pero también las escuelas y también las empresas. Las empresas y las escuelas y las ciudades son de alguna manera lo que nos permite hacer de catalizador para amplificar nuestro mensaje. En el 1 a 1 nos desgastaríamos muchísimo en la labor, pero si utilizamos esos 3 vehículos, como son las ciudades, las escuelas y las empresas, nos permiten, llegar a mucha más gente y amplificar nuestro mensaje. Muy particularmente, para aquel que esté interesado y que no lo conozca, en los próximos días, el 15 de marzo, va a tener lugar el Festival Mundial de la Felicidad, que será en Granada. Y bueno, allí se van a dar cita muchos de esos agentes de cambio. Van a venir personas muy relevantes como Teresa Viejo, Paloma Fuentes. Van a venir personas que están también en el ámbito más lúdico, como Ángel Rielo, él se cataloga como el feliciólogo, o Miguel de Lucas. Va a venir Catalina Hoffman, va a venir Inés Torremocha. Es decir, se van a dar cita muchas personas muy interesantes en todo lo que tiene que ver o en lo que concierne a la felicidad y a la promoción del bienestar. Así que si no lo conocías, no habíais oído hablar de este festival, será los días del 15 al 17 de marzo en la ciudad de Granada. Así que os invito a buscar en la Fundación Mundial de la Felicidad, en la página web de la Fundación, más información si os interesa acerca de este festival. Y como os decía, Manuel, bueno, pues soy autor. Este es un libro que nace en la pandemia. Como decía, pues hay algunas cosas buenas que nos quedaron de este suceso tan traumático y nefasto que vivimos todos como población, prácticamente todos. Bueno, pues en mi caso, bueno, pues dado que no podía trabajar, no podía prospectar, no podía hacer mi labor propia de consultoría, bueno, pues me dediqué a escribir, me dediqué a estructurar el método de consultoría que yo mismo había diseñado, y cuando me di cuenta, bueno, pues tenía prácticamente medio libro escrito. Sencillamente lo que hice fue en los siguientes días a tomar conciencia de que tenía medio libro escrito y seguí desarrollando un poco la literatura, ampliando algunos conceptos, buscando algunos casos inspiradores. Y bueno, pues de todo ese periodo de encierro, pues nació este libro que, como decía Manuel, al final tiene como subtítulo, se llama Happy Holic, pero como subtítulo es La felicidad en el trabajo es cosa seria. Decía Manuel, oye, ya nos lo demostrarás. Bueno, no sé si tanto, no sé si llegaré a demostrarlo, pero sí me gustaría, bueno,
de alguna manera disociar esta creencia que tenemos de que la felicidad en el trabajo, bueno, o la felicidad es algo que no le corresponde al ámbito laboral, más bien. Es decir, esa tendencia que podemos, esa inercia que podemos tener a de alguna manera trivializar con esto de la felicidad en el ámbito laboral, ¿no? A pensar que es algo que no encaja o que no embona o que no es propio del ámbito laboral. Me gustaría por lo menos quitarle esa parte, bueno, medio chistosa que puedan encontrarle algunos al concepto de la felicidad en el ámbito laboral y de alguna manera sí que se entienda la vinculación que tiene con el desempeño y con el bienestar de los trabajadores, con su satisfacción. Básicamente, os contaba que lo que hacemos en Happy Force es medir, ¿no? Medir de alguna manera, medir la felicidad y el bienestar de los trabajadores, pero básicamente lo que hacemos es transformar las emociones y las opiniones de los trabajadores en datos. Transformar las emociones y las opiniones de los trabajadores en datos. Básicamente, como decía Edward Deming, porque sin datos, al final nos convertimos en una persona más con una opinión más o una persona con una opinión más, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones me he encontrado discutiendo con directivos de compañías acerca del diagnóstico, acerca de lo que le pasaba a una organización en un momento como coyuntural en particular, ¿no? Y entonces ahí nos encontrábamos varios directivos discutiendo acerca de cuál interpretación de las que se planteaban era la más acertada, la más adecuada, la más cercana a la realidad. Y he llegado a dedicar a esto, os diría que más de una hora, a intercambiar las distintas impresiones acerca de cuál era el diagnóstico. Oye, ¿cómo ves a la gente? Oye, pues yo la veo bien, pues yo últimamente no la veo tan bien, pues yo antes los veía sonreír más, oye, pues yo ahora los veo como más enchufados. Y al final se convierte en un ejercicio de plantear cada vez más ejemplos que de alguna manera defienden o respaldan la visión que cada uno, la visión personal que cada uno tenemos acerca de lo que está pasando en una organización. De ahí la importancia de dejar de restarle tiempo, dejar de dedicarle tiempo al diagnóstico, a qué está pasando, para tener un entendimiento muy cercano a la realidad de lo que está pasando y dedicar ese tiempo que dedicamos a discutir habitualmente qué es lo que le pasa a la organización, dedicarlo a proponer soluciones. Esto a mí me parece muy importante, restarle un poquito de tiempo al diagnóstico desde el momento en el que ya tenemos data, ¿no? Ya sabemos lo que pasa, ya no hace falta discutir acerca de lo que pasa y podemos dedicar nuestro tiempo a algo mucho más constructivo, que es, de alguna manera, proponer acciones ante eso que sabemos o entendemos que pasa. Claro, lo que no nos explicó Deming era que, de alguna manera, la información tiene que estar procesada o sintetizada para que se convierta en inteligencia que nos permite accionar cambios. Es decir, si no es una información que nos permite adoptar acciones, si es una información que no nos permite accionar cosas, es una información que de alguna manera es estéril, es una información que es poco útil. De forma que lo importante es que la información nos venga ya en un formato que se convierta rápidamente en inteligencia, en entendimiento de lo que está ocurriendo y que nos permita accionar, que nos permite implementar cambios. Es muy importante, cuando hablamos de felicidad, es muy importante entender lo que es la felicidad. Yo hoy no vengo a dar hacer una disertación sobre lo que es la felicidad, pero sí me parecía importante dejar algún mensaje respecto de la felicidad. ¿Por qué? Fijaros que decía el Sadhguru, que es un sabio de la India, seguramente por muchos de vosotros conocido, decía que todos hemos estado en algún momento de nuestra vida, predominantemente en la infancia, en mayor o menor medida en contacto con la felicidad. Así que por lo menos nos dice este sabio de la India, este Sadhguru, que todos hemos estado en algún momento en contacto con la felicidad y eso nos ha permitido entender lo que es la felicidad e identificar la felicidad. Pero es verdad también, junto a esta verdad, hay otra, y es que, a pesar de ese entendimiento, vamos a llamar intuitivo o vamos a llamar superficial, muy probablemente hemos llegado a una edad adulta sin hacer una reflexión profunda acerca de lo que es la felicidad.
muy particularmente, obviamente, para nosotros, pero también podemos filosofar un poco acerca de qué es la felicidad en un sentido un poco más profundo. Y claro, ese entendimiento del que nos hablaba Sadhguru, el problema es que una vez que entendemos, aunque sea intuitivamente y de forma poco profunda, lo que es la felicidad, nos puede impedir aprender, es decir, nadie, como dice esa frase de la pantalla, dice, nadie puede aprender lo que cree que ya sabe, ¿no? Es decir, que pensar que ya sabemos lo que es a lo mejor nos impide adentrarnos con un poquito más de profundidad, de rigor y a un concepto un poco más filosófico acerca de la felicidad. Así que yo os animo a que si no lo habéis hecho todavía, leáis un poquito acerca de la felicidad, indaguéis un poco en vosotros mismos, tengáis un poco de curiosidad de qué representa para vosotros la felicidad. Lo podéis visualizar con escenas, lo podéis visualizar con emociones o lo podéis racionalizar. Pero sí que os recomendaría indagar un poquito en qué representa la felicidad para cada uno de vosotros, para empezar a adentrarse en el concepto. Porque fijaros que si nos ponemos a pensar, filósofos, sacerdotes y poetas han estado analizando esta cuestión durante miles de años. Miles de años. De hecho, hay mucha gente que dice que esto es una moda y que esto pasará. Y yo suelo responderles que esto es una moda que lleva miles de años. Entonces, bueno, como concepto de moda, como mínimo es un poquito peculiar, ¿no? Si hay personas que han estado dedicando durante miles de años mucho tiempo, cantidades ingentes de tiempo, a indagar acerca de qué es la felicidad, como mínimo una moda no me parece la forma más adecuada de referirse a ello. Pero más recientemente han estado sociólogos, antropólogos, psicólogos, biólogos, psiquiatras, han estado reflexionando y dedicando muchísimas horas de estudio a esta cuestión. Y esto, como mínimo para mí, me lleva a dos conclusiones. La primera es que la respuesta no es tan sencilla como parece. Porque si estamos de acuerdo, desde un punto de vista simplista y superficial, podríamos pensar que la felicidad tiene que ver con sonreír, con estar alegre, incluso puede tener que ver con elementos o aspectos externos, materiales, ¿no? A lo mejor tener mucho dinero, tener estatus, tener un buen coche, tener una bonita casa, tener una bonita pareja, unos bonitos hijos, un gran despacho. Pero a medida que vamos reflexionando un poquito más, vamos entrando en una mayor profundidad de este término, nos damos cuenta de que esto de la felicidad no tiene tanto que ver con esos aspectos externos o materiales y tiene un poco más de relación con aspectos, por ejemplo, sociales, éticos o espirituales. Así que la primera respuesta acerca de la felicidad por lo menos nos tiene que dar una primera impresión de que no es algo tan sencillo como a lo mejor habíamos pensado en un inicio. Y la siguiente consideración es que también va a depender de a quién le preguntas. Yo estoy seguro que si hoy hiciéramos una encuesta a todos los asistentes o a todas las personas que visualicen este vídeo, no nos darían dos respuestas iguales acerca de qué es la felicidad para cada uno de ellos. Y por supuesto, como os podréis imaginar, tampoco es lo mismo preguntárselo a un sacerdote que preguntárselo a un biólogo. Entonces, fijaros que con esta combinación de dos conclusiones nos damos cuenta como mínimo de que puede requerir un debate muy profundo acerca de qué es la felicidad. Primero, no solo personal, sino desde el punto de vista del entendimiento, porque no es una respuesta sencilla y porque va a depender de si lo hacemos o nos aproximamos al concepto de la felicidad desde un enfoque biológico, antropológico, psiquiátrico o psicológico, o desde un enfoque a lo mejor más espiritual, ¿no? O más filosófico. Así que la respuesta acerca de qué es la felicidad también va a depender de a quién le preguntes. Y ahora que ya hemos visto un poco la complejidad de este término, y ahora la reflexión es, oye, ¿y cómo me llevo este concepto al ámbito laboral? Hay una figura con la que no sé si estáis familiarizados que se llama Chief Happiness Officer o director de la felicidad, como se puede traducir este término en español. Y digo, más allá de la etiqueta, como lo queramos llamar, en su acepción española o en inglés, más allá de esto, incluso tiene otras acepciones. Por ejemplo, en el Santander, hace aproximadamente 3 años, nombraron un director de bienestar. Es decir, que más allá de la etiqueta puede cambiar y la etiqueta no es nada más que una etiqueta. Si incluso nos molesta la palabra felicidad en la etiqueta, podemos reemplazar la etiqueta, pero sí que es importante cuando bajamos al siguiente nivel, es decir, cuando le quitamos la etiqueta y bajamos al siguiente nivel, entender que esta es una figura
cada vez más relevante en las organizaciones. Fijaros que bancos como el Santander, compañías como la francesa Leroy Merlin, norteamericanas como Google, pero también españolas como Mau San Miguel, tuvieron hace muchos años la primera directora, la primera Chief Happiness Officer. Fue Paloma Fuentes, ella es una gran amiga, yo me refiero a ella como la Frida Kahlo de la felicidad, porque es como un gran icono para todos los que hemos llegado después y la tenemos, la usamos de referencia, no solo de inspiración, sino también de referencia. Así que una compañía cervecera tradicional como Mau San Miguel fue muy pionera en la utilización de este concepto. Pero, por ejemplo, para sorpresa incluso mía, un despacho de abogados, muy enfocado sí en la parte tecnológica, pero al final un despacho de abogados y por otra parte un poco tradicional como Écija, también tuvo en la persona de Alejandra Riquelme su Chief Happiness Officer. O, por ejemplo, en Allianz Partner, Amparo Merino. Es decir, que es una figura esta del director de la felicidad o el Chief Happiness Officer cada vez más presente en las organizaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué está esta figura cada vez más presente? Bueno, antes os daba algunas pistas, hablando un poco de la pandemia y de las consecuencias, de cómo habíamos elevado nuestro nivel de conciencia como a nivel cultural, como comunidad, como en nuestro entorno, acerca del impacto que tiene el bienestar y la satisfacción de los empleados en su desempeño y incluso en el desempeño de la organización. Pero yo creo que hoy ya estamos hablando del por qué esta figura cada vez tiene más preponderancia, pues supongo que ya estamos todos como muy familiarizados, incluso a veces un poco cansados de este concepto, por ejemplo, de la gran renuncia, ¿no? Este fenómeno que nos empezaron a contar que procedía de Estados Unidos y en virtud del cual casi 5 millones de dimisiones se producían en aquel país cada mes, algo que llegó a tener también un reflejo en España que empezamos a presentar, hemos empezado a presentar datos récord de renuncias, ¿no? Es decir, esto es una de las consecuencias de toda la situación que hemos vivido. Fijaros que en la pandemia hay algunos datos muy llamativos. Por ejemplo, en una encuesta que hizo LinkedIn, decía que el 74% de las personas reconocieron que el tiempo que pasaron durante la pandemia encerrados por el confinamiento en sus casas les ha hecho replantearse la vida y, lógicamente, el papel que representa, que tiene en nuestra vida el trabajo, ¿no? Otra encuesta que hizo Microsoft hablaba de que el 20% de los trabajadores pensaba que a su empresa no le importaba en absoluto la conciliación entre la vida personal y profesional. Hay otra estadística que decía que el 50% de las personas, de los trabajadores, pensaba que tenía una excesiva carga de trabajo. Y hablaba de que el 39%, otra estadística, el 39% de los trabajadores se sentían agotados. Son datos muy llamativos que provocan que hoy en día, en cada una de vuestras organizaciones, en las organizaciones que estéis trabajando, 1 de cada 3 personas está pensando en dejar su puesto de trabajo. Fijaros que es un dato muy llamativo que como mínimo nos debe dar lugar a una reflexión, ¿no? Hay otra cosa que repetimos, como decía Manuel, yo también me dedico a hacer coaching, es una de mis trabajos, de mi desempeño profesional. Parte del tiempo lo dedico a hacer coaching con directivos. Y fijaros que hay una cosa que sucede y que repetimos con mucha frecuencia los coaches, y es que cuando alguien piensa en irse, ya se ha ido. Ya se ha ido. Os dejo un poco reflexionando sobre esa frase, ¿no? Cuando pienso en irme, ya me he ido, ¿no? Y entonces, fijaros el impacto que tiene esta frase. Si ahora mismo hay 1 de cada 3 personas empleados en vuestra organización pensando en dejar su puesto de trabajo, pensar si ya se ha ido, el impacto que esto tiene en su desempeño. De alguna manera, hemos de pensar como sociedad que cada vez más los trabajos monótonos, aburridos, donde no se puede impulsar el sentido de propósito o el sentido de contribución, donde no haya desarrollo, donde no haya espacio para el aprendizaje, ¿no? Ahí tiene mucho impacto Faros y Estructuralia, ¿no? Donde no haya crecimiento, donde no haya satisfacción y donde no haya felicidad, van a ser en el futuro sistemáticamente rechazados. Pero realmente en España este problema de la gran renuncia no fue un gran problema. No hubo tantas renuncias como sí hubo, por ejemplo, en Estados Unidos. Quizás porque tienen un mercado laboral más dinámico, quizás porque aquí tenemos una indemnización por despido que nos hace pensar a los trabajadores por cuenta ajena que hemos
de alguna manera generado unos derechos laborales y que si nos quieren nos tendrán que despedir, pero no nos iremos nosotros. Es decir, que en España se dan algunos ingredientes que han hecho que el problema de la gran renuncia a lo mejor no sea tan acusado o tan grave. Pero ¿qué problemas sí hemos tenido en España? Y es justo los trabajadores que pensando en irse ya se han ido y lo que han hecho es permanecer en sus empresas carentes de estímulos, de motivación y de ilusión por el proyecto. Y si pensamos en eso, en la gente que se queda y se queda carente de motivación, de estímulos y de ilusión, el problema puede ser incluso más grande o más grave que el hecho de que se vaya la gente y tenga que ser reemplazada. Este proceso de desafección, de apatía, de desmotivación que se está cronificando en España, digo, puede ser incluso más grave que el hecho de que eventualmente alguien pueda presentar su dimisión. ¿Qué es lo que de una forma más sistemática plantean las organizaciones? Pues nos hablan de los altísimos niveles de rotación y de la dificultad que tienen para reemplazar el talento, para encontrar personas tan buenas como las que se fueron. Nos hablan de falta de compromiso, nos hablan de altos niveles de estrés, nos hablan de falta de confianza y de colaboración, de trabajo en equipo. Una de las cosas que también os ha contado Manuel que hago es trabajo de team building, trabajo de colaboración con los equipos y de colaboración entre los distintos departamentos de una organización. Parece una cosa evidente y por muy evidente que puede parecer o que resulte, no se da con tanta frecuencia la colaboración entre departamentos en las organizaciones. Incluso yendo más allá, lo que detectan los líderes de las organizaciones es incluso conflictividad con el cliente, ¿no? Por ejemplo, en IKEA, o conflictividad, o en el Corte Inglés, o en todas las empresas y organizaciones que tienen personas de cara al público, ¿no? Pero también conflictividad con los proveedores, conflictividad entre los propios compañeros y entre los departamentos. Es decir, es como si la gente estuviera exasperada, como si estuviera tensa, ¿no? Como si hubiera un exceso de estrés, ¿no? Luego hablaremos un poquito de ello. También detectan o identifican los líderes de las organizaciones falta de responsabilidad y también falta de productividad o de orientación a resultados. Fijaros que si yo tuviera que explicar qué es la felicidad en el trabajo, asumiendo que la felicidad es un concepto complejo, es un concepto difícil de llevar al ámbito laboral, pero que para eso hay personas especializadas como ese director de la felicidad, pero si tuviera que definirlo de una manera, yo lo que diría es que de alguna manera los directores de la felicidad o ese Chief Happiness Officer lo que hace es activar estas palancas, estos resortes que hagan a los empleados un poco más felices, con ello un poquito más productivos, para que la empresa sea más competitiva y con ello más exitosa y el modelo social de la organización sea más amigable y con ello más sostenible. Yo sé que muchos directivos, porque así me lo manifiestan, piensan que la felicidad es un concepto abstracto, que es difícil de tangibilizar, de concretar, que es muy difícil de llevar al ámbito laboral, que además es muy subjetivo y me preguntan, Carlos, si tengo 200 personas en mi organización, ¿tengo que hacer un modelo para 200 personas? Es decir, si cada persona tiene una definición propia acerca de lo que es la felicidad, ¿tengo que tener 200 modelos? Luego también hay algunos directivos que inciden en lo de que es una moda, ¿no? Que es a esto que les cuento, que lleva miles de años estudiándose el concepto de la felicidad, ¿no? El término felicidad, ¿no? Luego hay otros trabajadores que me dicen, no, Carlos, esto de la felicidad va en el sueldo, tienen que venir llorados y motivados desde casa, ¿no? Fíjate que fijaros que a un directivo que me planteaba esto de que tenían que venir motivados de casa, yo le pedí que me diera permiso para mantener ciertas entrevistas con su personal, para ver un poco cuál era el diagnóstico, más allá del que tenía él, el diagnóstico que de alguna manera afloraba de la plantilla. Y entonces hubo un trabajador que me dijo, no, si yo vengo motivado de casa, el problema es que al poner un pie en la oficina se me pasa, ¿no? Esa motivación. Y entonces le pude dar la vuelta al argumento y yo en ese momento recuerdo que le planteaba al directivo de esta organización, ok, si no quieres motivar a la plantilla, no la motives, pero al menos por lo menos no la desmotives, ¿no? Es decir, encuentra los elementos, los argumentos o esas palancas, por lo menos para no desmotivar a la gente que venga motivada de casa. Luego también hay quien me dice, algunos directivos me dicen que esto de la felicidad es algo muy utópico, muy ingenuo, y por otro lado siempre me hablan de que no tienen presupuesto
para hacer más cosas. Y yo a esto siempre les suelo explicar que si tienen cuantificado su coste de la no acción, es decir, si han evaluado económicamente el impacto de no hacer nada. Y la respuesta siempre es la misma, un silencio muy prolongado y luego el reconocimiento de que no tienen ninguna medición del coste de la no acción. Ni siquiera a veces tienen algo tan básico como, de alguna manera, evaluado el impacto de perder a una baja sensible o crítica para la operación del negocio. Es decir, que ni siquiera a ese nivel tan elemental evaluamos lo que nos cuesta no hacer nada ya y de alguna manera aceptar que por esa inacción nos vamos a ir desangrando poco a poco. En cualquier caso, fijaros que entre los directivos que nos plantean todas estas objeciones, yo suelo apelar, muchos obviamente hablan de ROI, cuál es el ROI, el retorno de la inversión, de lo que dedique a bienestar, a satisfacción, cuál es el retorno que yo voy a obtener como organización. Y yo entiendo que este es el lenguaje de las organizaciones, pero yo suelo apelar a algo mucho más intuitivo. Suelo apelar, en el momento, yo tengo 50 años, y en el momento en que ya hemos acumulado cierta trayectoria profesional, seguramente todos hemos tenido esa experiencia propia, esa experiencia personal, incluso sin tanta experiencia profesional, seguramente hemos estado en entornos donde hemos estado muy comprometidos, muy vinculados a la organización, muy alineados con su propósito y sabemos de lo que somos capaces en esos entornos de máxima productividad y probablemente y desgraciadamente seguramente también hemos estado en otros ambientes donde no había tanta motivación, no había tanta identificación con nuestro manager ni con el propósito de la organización y también, triste y lamentablemente, hemos sido testigos de lo que somos capaces también en esos ambientes, ¿no? De lo mucho y de lo poco, de lo más y de lo menos, ¿no? Así que yo intento apelar como mínimo a la intuición para que tomen conciencia, de alguna manera, los líderes de las organizaciones de que sí que hay un impacto muy importante entre estar bien y no estarlo. Fijaros que cuando pensamos en felicidad y pensamos que es algo que está fuera del mundo de los negocios, no caemos en la consideración, por ejemplo, de que una universidad tan prestigiosa en el ámbito de los negocios, no hablo de la Universidad de Wisconsin, ni de Wichita, ni de la Universidad de Harvard, nada sospechosa de estar alejada del mundo de los negocios, nada sospechosa de tener estudios baladío que no tengan un gran impacto en el mundo de los negocios o en el mundo empresarial. Digo, la Universidad de Harvard tiene un estudio que dirige Sean Acor que habla de la ventaja competitiva para las organizaciones y también para las personas de la felicidad. Nos habla este estudio de que el axioma con el que nos hemos criado la mayoría de nosotros, es un estudio que se ha llevado a cabo en 50 países, en compañías de todos los tamaños, miles de personas han formado parte de este estudio y nos habla de que el axioma con el que nos hemos criado la mayoría de las personas que probablemente estemos viendo este vídeo, ese axioma que dice, oye, trabaja duro, esfuérzate para ser exitoso, para lograr cosas y entonces serás feliz, ese axioma no funciona. Y nos lo explica Harvard desde el punto de vista de que hay una cosa que se llama la ley de la familiaridad, que lo que hace es que cuando ya hemos conseguido una meta, un logro, nuestra mente esté diseñada para plantearse lo próximo. Es decir, que casi no hay solución de continuidad entre conseguir algo y ya estar pensando en lo siguiente. Y si lo pensamos, así sucedió cuando terminamos el instituto, terminamos la universidad, conseguimos nuestro primer trabajo, conseguimos una pareja, conseguimos una casa, conseguimos un coche, Y realmente nuestra mente está diseñada para sistemáticamente estar pensando en lo siguiente sin casi, solución de continuidad, pero sin prácticamente espacio ni siquiera para la celebración de los logros. Y entonces lo que nos propone Harvard es que dediquemos el tiempo, nuestro foco y nuestra energía a estar bien, a generar aprecio, a generar gratitud, a generar, a trabajar nuestra actividad, el plano físico, a trabajar la meditación, a trabajar de alguna manera, a cultivar la amabilidad. Y que de esa manera y trabajando en pro de la felicidad es cuando de alguna manera tendremos éxito en la vida. Y no lo digo yo, lo dice Harvard. Así que os animo, si este planteamiento os ha gustado, a investigar un poquito más acerca de este autor, Sean Acor, y de este estudio de la ventaja competitiva, este estudio de Harvard de la ventaja competitiva de la felicidad. Nosotros en Happy Force nos dedicamos a, como os decía, somos una empresa tecnológica, a medir la felicidad y el bienestar en las organizaciones. Obviamente somos una empresa de perfil tecnológico.
Muchas veces la tentación por parte de las organizaciones es pensar que con la tecnología, comprando tecnología o integrando tecnología, lo tenemos hecho. Tenemos el problema resuelto. Y la experiencia, nosotros que nos dedicamos también a integrarla, no solo a desarrollarla, sino también a integrarla en las organizaciones, nos hemos dado cuenta de que el gran problema que tienen las organizaciones no viene tanto por la carencia de la tecnología, lo cual sería fácilmente, de alguna manera, resoluble el problema, sino el grave problema nos viene fundamentalmente por la cultura de las organizaciones. Son generalmente las culturas las que se interponen en el camino de una organización y sus objetivos. No demasiadas estructuras, seguramente os resulta familiar, estructuras de silos, ¿no? Departamentos que no se comunican y no colaboran unos con otros, mandos intermedios que están demasiado afianzados y en una zona de confort y que no están demasiado abiertos y que se están resistiendo a nuevas formas de conectarse y trabajar. Esto lo vemos de una forma muy gráfica con las formas ágiles de trabajar que implican la colaboración multidisciplinar con personas de distintas generaciones y distintos niveles de seniority, y nos damos cuenta de lo incómodos que están en esos entornos muchas veces los mandos intermedios, a los que probablemente haya que prestar mucha atención porque se les está moviendo el suelo que creían muy firme, el suelo que pisan y que creían que iba a ser muy firme. Estaban empezando a atesorar algunos beneficios, algunos créditos dentro de las organizaciones, a tener determinadas comodidades dentro de las organizaciones, determinadas prebendas, y de repente empiezan a cambiar las reglas, empieza a moverse ese suelo que creían firme y que pisan. Así que, como digo, muchas veces son las propias organizaciones, las propias culturas de las organizaciones las que se interponen más allá de la necesidad de adoptar una tecnología. Por eso Peter Drucker nos decía que la cultura se come a la estrategia para desayunar. No importa lo robusta y lo buena que sea nuestra estrategia, si no tenemos una buena cultura, no solo será difícil integrar la tecnología, sino probablemente resulte muy difícil desarrollar una estrategia ganadora. Con esta pregunta empiezan todos los días los clientes de Happy Force su jornada laboral. Es una pregunta aparentemente sencilla. Yo os comparto ahí esa frase, no os dejéis engañar por la sencillez de esta pregunta. Fijaros que os comparto otro dato de un estudio de IT Kearney, la consultora, que llevó a cabo en 2018, más de 500 empleados, empresas con más de 2.000 millones de dólares en ventas, en todos los sectores, en todos los continentes, y ellos vieron una correlación entre la felicidad de los trabajadores y su desempeño. Por eso, cada día los clientes de Happy Force y los empleados de las empresas que son clientes de Happy Force empiezan con esta pregunta a su jornada laboral. Con una pregunta tan sencilla como ¿cómo te encuentras hoy? Fijaros que así debería empezar cualquier interacción humana, ¿no? Debería empezar siempre preguntando, hola, ¿cómo te encuentras? ¿No? En lugar de, ¿todo bien? ¿No? Porque esta pregunta parece que no da demasiado pie a desarrollar una bonita respuesta o una respuesta profunda, sino que parece que lo que va buscando es una respuesta que llamamos de conformidad. Y este impacto que tiene la felicidad en este estudio que hizo H. Kearney nos hablaba de que en los tres elementos que tienen un reflejo en el desempeño, en el performance de los trabajadores, como son el impacto, el reconocimiento y la armonía, las personas que se reconocían felices o alegres repetían con más frecuencia este tipo de comportamientos. Es decir, que entendían que su rol era crítico para el éxito del equipo, entendían que su rol contribuye al éxito del negocio, dedicaban un poquito de tiempo a la celebración de logros o el reconocimiento a otros compañeros y cómo contribuye ese reconocimiento al éxito del equipo. Es decir, que vieron una correlación entre las personas felices y las que no se declaraban felices, y la repetición de este tipo de comportamientos que tenía un reflejo en el desempeño profesional. La segunda consecuencia que descubrió, la segunda conclusión que descubrió este informe es lo que llaman los científicos la brecha de la felicidad. Este es un dato muy curioso y es el 90% de los trabajadores de las organizaciones tienen la expectativa de desarrollar su felicidad en el entorno de trabajo y solo lo logra el 37%. Esa diferencia entre el 37% que experimenta la felicidad en el ámbito laboral y el 90% que tiene la expectativa es lo que conocen los científicos
lo que dan a conocer los científicos como la brecha de la felicidad. Y es un elemento muy importante porque cuando le preguntamos a los líderes de las organizaciones acerca del éxito, nos hablan de ventas, de ROI, de margen, de un montón de cosas y rara o casi nunca, muy raramente nos hablan de la felicidad y mucho menos de la brecha de la felicidad. Y justo puede ser la felicidad la solución. En primer lugar, porque la felicidad es lo que buscamos intrínsecamente las personas con mayor frecuencia, y después porque las emociones positivas, entre las cuales está la felicidad y la alegría, son el tipo de emociones que conectan más poderosamente a las personas, ¿no? Las que nos hace conectar mejor a las personas y nos llevan a una mayor colaboración. Y aquí es donde entra Happy Force. Os decía al principio, trabajamos en la promoción, no solo midiendo, sino en la promoción de la felicidad y el bienestar en las organizaciones. Happy Force es una herramienta para los líderes de los equipos. Es una herramienta que habilita conversaciones poderosas y profundas con los integrantes de los equipos, que captura sus emociones y las convierte en datos, que nos permite actuar en tiempo real, que favorece un tono natural y cercano de colaboración y de interlocución, de comunicación con las personas, y es un método sencillo, ágil y rápido. Happy Force, en cambio, no es una herramienta de recursos humanos. No es para identificar a las personas que no están bien o que no están de acuerdo con las políticas de la organización y para fiscalizarlas. No es un canal formal de comunicación, no es un canal más de comunicación, no es una red social, no es, por supuesto, una herramienta compleja y no es una herramienta que requiera una gran inversión ni mucho esfuerzo. Básicamente lo que sigue a esa pregunta de cómo te encuentras hoy son 2 o 3 o 4 preguntas de pulso diario o microclima que hacemos a cada miembro de la organización. ¿Por qué hacemos estas preguntas y por qué las hacemos diariamente? Bueno, porque de alguna manera cualquier desviación que tengamos a través de una consulta anual que hagamos a la plantilla, cualquier mínima desviación, esto representado a un trayecto que puede ser entre Madrid y México, una pequeña desviación de 2 o 3 grados. Si esperamos al año siguiente para calcular el grado de desviación, puede ser que en ese viaje metafórico que os propongo, resulta que estamos en Vancouver, ¿no? En lugar de Ciudad de México. Es decir, que el interés de preguntar diariamente a la organización cómo se encuentra es para entender en qué momento está pasando lo que nos están de alguna manera poniendo de relieve o de manifiesto que está pasando y justo en el momento en que está sucediendo, en lugar de esperar un año para tomar medidas y correcciones acerca de algo que está pasando o que pasó en la organización. Estas preguntas que os mencionaba, que se liberan 1 o 2 o 3 o 4 preguntas cada día, pueden tener distintas formas de responderse con una escala de Likert del 1 al 10, con una barra de progreso o con una lista de opciones, y de alguna manera lo que van a alimentar son 8 indicadores. El primero es un nivel de felicidad, lo que nosotros llamamos el Happiness Index. El segundo supongo que muchos estaréis familiarizados con el Net Promoter Score. Nosotros le hemos agregado una E, que es E de Employee Net Promoter Score, que de alguna manera, para el que no esté familiarizado con este concepto muy marketingiano, tiene que ver con si las propias personas de la organización recomiendan la organización como lugar para trabajar, que de alguna manera nos sirve para identificar el nivel de compromiso. Y junto con estos 2 grandes indicadores de felicidad y de compromiso, tenemos otros 6 indicadores que son motivación intrínseca, alineación con el propósito, misión y valores de la organización, compensación y reconocimiento, bienestar, relaciones y feedback. Y cada uno de ellos, cada uno de esos 6 indicadores se compone de varios factores y cada uno de los factores tiene varias preguntas. De forma que esas preguntas que se liberan cada día a través de la herramienta Happy Force, básicamente es una aplicación que está en nuestro teléfono móvil y que nos va liberando esas preguntas diariamente. Y esas preguntas, o más concretamente las respuestas a esas preguntas, van alimentando estos indicadores. Y ahora hablaremos un poquito más acerca de estos indicadores. Lo segundo que hace Happy Force es, de alguna manera, potenciar una cultura del refuerzo positivo. Happy Force, otra de las cosas que nos va a permitir es hacer reconocimientos a otros colegas de la organización. Nos va a permitir a la organización comunicar cuáles son sus valores, es decir, divulgar sus valores
Y por otro lado, que las personas de la organización, los empleados, los colaboradores, puedan identificar en comportamientos individuales de colegas, de compañeros, comportamientos y los puedan alinear con esos valores. Es decir, que si un valor de la organización, por ejemplo, fuese la colaboración o el respeto, que alguien pudiese identificar el comportamiento individual de alguien en la organización y vincularlo con un valor de la organización. De esta manera conseguimos algo mágico y es alinear y ver en qué medida están alineados los valores de la organización y los valores de las personas que trabajan en la organización. Nosotros solemos explicar que esto también nos sirve para identificar si en algún caso hay un valor que no, de alguna manera, que no se está identificando dentro de la organización. Y ahí puede ser que tengamos que prescindir de ese valor o reemplazarlo o probablemente potenciar la labor de difusión de ese valor para empezar a visualizarlo, a verlo en los comportamientos individuales. También, un poco para reforzar para potenciar el refuerzo positivo, también permite hacer sencillamente agradecimiento a un compañero por algún motivo. Y también hay otra cosa, hablando un poco de potenciar el refuerzo positivo, y es que la herramienta nos va a permitir a cualquier persona ser parte de la innovación. Y esto es un poco porque en Happy Force pensamos que la innovación está presente en cualquier lugar de la organización, no solo en el departamento de innovación y creatividad de la organización. Así que cualquier persona que está ejecutando, que está a pie de terreno, es probablemente la persona a la que más naturalmente le pueda venir una idea o algo creativo, un planteamiento creativo que represente una forma nueva de hacer las cosas, una forma de hacerlas con más inteligencia o una forma de mejorarlas, una acción de mejora. Y junto con esto, Happy Force también permite hacer informes individualizados basados, uno, en lo que cada miembro de la organización ha expresado de cómo se siente, y dos, basado en inteligencia artificial, en ChatGPT, nos va a permitir hacer para cada persona un informe mensual personalizado que nos va a dar 2 consejos al mes, nos va a decir cuál es el consejo, cómo implementarlo y cuál es el beneficio de adoptarlo. 2 consejos al mes en función de lo que cada miembro de la organización ha compartido, ha agradecido, ha reconocido, las ideas que ha aportado o de lo que ha expresado en esas preguntas de pulso diario, y también nos va a dar nuestro nivel de compromiso individual comparado con nuestro departamento y comparado con la organización, y nos va a dar también nuestro Happiness Index, nuestro nivel de felicidad basado en lo que opinamos cada día. Si a cualquiera de nosotros hoy nos preguntan que cómo estamos de felices, probablemente tengamos una tendencia a responder basados en cómo fueron o cómo transcurrieron las 2 últimas semanas de trabajo. Y aquí lo que nos va a permitir es responder a la pregunta de cómo estamos en la organización basado en lo que referimos o respondimos cada mañana. Happy Force también es una herramienta ya muy rápido que nos permite hacer preguntas y respuestas exclusivas para una parte segmentada de la organización. Podemos preguntarles a los que se han incorporado cómo fue su proceso de incorporación o de integración en la compañía, si su manager tuvo una conversación nutritiva acerca del propósito, la misión y valores de la organización, o a las mujeres de la organización que son directivas si observan que hay algún techo de cristal que impida su desarrollo o su promoción profesional. Es decir, que estas encuestas o estas preguntas a una parte segmentada de la organización son también elementos muy poderosos de consulta y de transformar de alguna manera los datos en inteligencia para la organización. Y también Happy Force es una herramienta que nos va a permitir hacer comunicación, comunicar noticias, pero buscamos que sean noticias que generen compromiso, que generen conexión entre las personas. Es decir, no pretendemos rivalizar con los otros canales de comunicación de la organización, sino pretendemos ser un canal que una a las personas. Básicamente, y ya muy rápido porque estoy sobre el tiempo, básicamente Happy Force tiene 3 ingredientes esenciales. El primero de ellos es el anonimato. Es decir, Happy Force es una herramienta anónima. Los gestores de la organización sí podrán saber quién está dando muestras de no estar bien o no estar conforme y podrán iniciar una conversación con esa persona, pero nunca podrán saber, salvo que la persona revele su identidad, quién está detrás de las opiniones o de los datos. Esto es muy importante. De esta forma conseguimos que los datos sean honestos, genuinos y sinceros. No se nos ocurre una forma mejor de garantizar que las opiniones
no estén basadas en lo que uno piensa que la organización quiere escuchar. Lo segundo es la transparencia, es decir, yo veo lo que han opinado mis compañeros y de hecho puedo interactuar con sus opiniones. Puedo poner un dedito para arriba en muestra de aprobación o incluso puedo reforzar un comportamiento, un comentario con otro comentario mío personal. Y por otro lado, como os decía antes, nos permite no darle una solución o una encuesta o unas preguntas a toda la organización, nos permite segmentar a colectivos dentro de la organización. Así que espero haberos convencido un poco por un lado, de la importancia que tiene la felicidad a nivel un poco más filosófico y personal, de la importancia y el impacto que tiene la felicidad en el desempeño profesional y en el desempeño de las organizaciones. Y espero que compartáis conmigo, si no lo hacíais ya antes, que lo hagáis por lo menos sí a partir de esta pequeña charla, en que la felicidad y el bienestar se han convertido en la nueva divisa del mercado laboral. Nos ayudan a tener un mejor desempeño, a tener mejores relaciones dentro de la organización y a proyectar una mejor imagen de la organización. Estas, si os lo planteáis, ¿dónde estamos de alguna manera, bueno, pues contribuyendo a promover la felicidad y el bienestar? ¿En qué organizaciones? Bueno, estas son algunas de nuestras referencias donde estamos trabajando y donde estamos promoviendo muy activamente la felicidad y el bienestar. Y bueno, pues si alguien tiene interés, pues obviamente tenéis un montón de referencias en nuestra página web. Creo que no he dejado demasiado tiempo para preguntas, pero con mucho gusto si alguien quiere prolongar un Pero poquito. hay preguntas, hay preguntas. Bueno, pues entonces ya me callo Si y quieres, hacer una cosa para vernos directamente, corta la compartición de pantalla, ¿m? Y te voy trasladando. Mira, tengo una primera pregunta que nos pregunta Cecilia. Dice, en una gran empresa que conozco han preguntado por la felicidad 2 meses. Como salía siempre negativo, dejaron de preguntar. Y así dejaron de hablar de lo infelices que eran. ¿Qué opinión te merece una actitud de ese tipo? mira, claro, esto pone de manifiesto al final muchas carencias a nivel directivo en la organización, ¿no? O sea, pensar que no preguntando la gente no tiene opinión es una estupidez. O sea, quiero decir, sin faltarle el respeto a nadie ni a nada, ¿no? Pero al final la gente va a opinar, queramos o no. La diferencia es que sepamos lo que opinan o no lo sepamos. Es decir, al final la estrategia de meter la cabeza bajo la tierra no es una No es estrategia efectiva. desde luego, estamos de Si acuerdo. no sé lo que opinan, no puedo hacer nada al respecto. Aunque escueza, si sé lo que opinan, podré iniciar, como os decía, que se puede hacer a partir de Happy Force, una conversación poderosa y profunda con los empleados. Así que me parece una mala estrategia, sin duda, Manuel. Había una pregunta, pero la has derribado a lo largo de la última parte de la exposición porque preguntaban, ¿son útiles estos test de felicidad laboral? Si no lo son, ¿cómo se puede valorar o determinar? Pero bueno, ya nos has dado un ejemplo de cómo desde Happy Force lo estáis desarrollando, o sea que eso ya queda más o menos contestado. Hay otra pregunta y habla de los rankings para mejores empresas para trabajar. Esos rankings que a veces nos publican. Dice, ¿está vinculado esos rankings con ese concepto de felicidad laboral del que has estado hablando o no necesariamente? Mira, no, la verdad no tengo una opinión demasiado favorable acerca de esos rankings. Me parece que son para generar una imagen, para proyectar una imagen hacia el exterior de lo buena empresa que eres como marca empleadora. Happy Force, a diferencia de eso, que trata de proyectar una imagen positiva o favorable hacia afuera, Happy Force lo que hace es trabajar hacia adentro. Claro, en Happy Force no nos dedicamos demasiado a presumir, pero sí nos dedicamos a trabajar en la felicidad activamente de la gente. Entonces, frente a esos rankings que lo que pretenden es generar como los sellos de calidad, los de AENOR y demás, que pretenden dar una evidencia frente a terceros de lo buenas que son nuestras prácticas. Estos rankings al final obedecen al mismo propósito y Happy Force se centra en promover una cultura del refuerzo positivo, una cultura del agradecimiento, del aprecio, hacia abajo, hacia adentro. Entonces, yo sería más partidario de trabajar en mi organización que enfocarme en proyectar una bonita imagen hacia afuera. Hay otra pregunta y es, ¿en qué sector o en qué sectores es más propicia una estrategia orientada a la felicidad? También te digo, he estado viendo bueno, la pantalla, el pantallazo que nos has pasado de clientes vuestros y solamente había uno, ¿no?, que correspondiera con los sectores de estructural y de faros, que es Tecnatom, que es una empresa, bueno, pues relacionada con la tecnología nuclear y energía, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué sectores es más propicia? Y añado yo de mi cosecha, el
cómo es la estrategia de orientación a la felicidad en las empresas del sector de la ingeniería, la construcción, las infraestructuras. Esa es una pregunta muy habitual, muy frecuente. Si hay algún sector predominante. La respuesta es no, Manuel. La respuesta es no hay ninguno predominante. Estamos en todos los sectores que os podéis imaginar. De hecho, tenemos un benchmark. Cualquier empresa puede compararse con su propio sector porque tenemos respuestas en todos los sectores. Pero sí que hay una respuesta a tu pregunta y es que hay una mayor transferencia entre la felicidad de un empleado y la satisfacción de un cliente, obviamente en aquellas empresas o sectores donde existe esa conexión empleado-cliente. Por ejemplo, en el sector hotelero, en la restauración. Es decir, son sectores donde hay un contacto tan estrecho entre el empleado y el cliente que cuando un empleado está feliz y satisfecho con su organización, siente que la organización lo respalda, que lo promueve, que lo reta, que lo desafía, está satisfecho, es casi inevitable la transferencia hacia un cliente satisfecho. Es casi inevitable. O en una aerolínea, ¿no? Que tengamos a un auxiliar de vuelo satisfecho con su organización, es casi inevitable, salvo que tenga un mal día, que todo el mundo puede tenerlo, que el cliente acabe satisfecho con la experiencia con la compañía. Pero quiero que sepas que además de Tecnaton tenemos otros clientes del sector industrial, tenemos gente que está con un mono azul trabajando en una fábrica y tenemos tasas de activación del 100% y de participación superiores al 85%. Es decir, que no es algo propio de la gente que está en oficinas ni de la gente que está en un sector en concreto. Alguien que está con un mono y en una cadena de producción también utiliza Happy Force a diario y con muy buenos resultados. Así que ¿Happy no sé, Force utiliza Happy Force? Happy Force utiliza Happy Force. Eso es buena. Bueno, pues nada, no ha habido más preguntas. Yo, vamos, tengo cierto conocimiento de una persona de la que has hablado, que es Paloma Fuentes, que es médico, ¿no? Que es médico de salud, vamos, médico de salud como todos los médicos, médico laboral, médico de trabajo, muchos años en Maulo, he tenido conocidos y efectivamente la referencia que has dado es magnífica de ella. Y nada más, muchas gracias. No sé si tienes algo más que añadir, Carlos. No, al Y contrario, como empezaba, muchísimas gracias a Structuralia y por tenerme y bueno, un placer estar ya dentro de vuestro acervo de conocimiento en vuestra biblioteca de contenidos. nada, muchas gracias a todos por asistir, por compartir con nosotros este rato y nos vemos próximamente en alguna otra sesión. Gracias a Gracias, todos. Manuel. Gracias.